Destapamos dos inversores, uno liviano y uno pesado. Los famosísimos inversores híbridos de alta frecuencia o de baja frecuencia. ¿Por qué son tan diferentes? Porque uno es liviano y otro es pesado. ¿Cuáles son sus componentes internos? ¿Cómo funcionan realmente? ¿Y cuáles son los mejores consejos del profe Cris para que estos inversores logren durar muchos años? Todo esto lo vamos a ver el día de hoy y mucho más. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Porque ya llegamos a los 100.000 suscriptores próximamente. Entonces no lo pienses más y suscríbete de una vez. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos el día de hoy? Primero que todo, pues bienvenidos aquí a su canal de confianza, el profe Cris. Hoy vamos a hablar un tema supremamente interesante y vea, lo destapamos. Destapamos un inversor de alta frecuencia y un inversor de baja frecuencia. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Para los que de pronto nunca lo habían escuchado, estos inversores, pues este es liviano y el otro es más pesado. Pero ¿por qué tanta diferencia? Porque es que eso es Severo Capastrol, el azul, ¿no? El que vieron al inicio del video es una cosa grandísima y pesada. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a arrancar de una vez, porque la gente dice, profe, estás hablando mucho y se van del video. Mal hecho, hay que quedarse hasta el final con la mejor energía. Vea, lo que pasa es lo siguiente, muchachos. Este inversor es un inversor de alta frecuencia. Haga de cuenta usted tener una máquina, un computador en su casa que le va a gestionar los procesos energéticos. O sea, este inversor puede tomar la energía de los paneles solares, la energía de la batería, si tenemos operador de red, la energía de la red, y vos puedes configurar cómo trabajar, si prioridad inicial los paneles, segunda las baterías, solamente en caso de emergencia la red, o siempre los paneles, la red y de última la batería, como lo utilizan muchísimo en Cuba. Lo pueden hacer con un inversor de estos. Como ustedes estaban viendo en los videos iniciales, este inversor es muy compacto, es muy electrónico, tiene unos componentes minimalistas en el sentido de que son muy chiquiticos, todo es muy compacto. Eso es porque es extremadamente tecnológico. Es como un desarrollo muy elegante, muy bacano, que permite tener un espacio reducido, las etapas que necesitamos para poder transformar las energías que estamos asociando en nuestro proyecto, la energía de los paneles, la de las baterías, la del operador. Al abrir este equipo, lo primero que hemos notado es que todo es muy pequeño. Aquí no vemos grandes masas de metal o grandes transformadores, sino que vemos una arquitectura basada en semiconductores. Observen estos componentes. Son los MOSFETs y transistores de alta velocidad. Trabajan en conjunto con pequeños transformadores de núcleo de ferrita. A diferencia del hierro, la ferrita maneja las frecuencias altísimas. Esto reduce el tamaño del equipo. También vemos una gran cantidad de condensadores electrónicos encargados de filtrar la señal. Es en esencia una computadora de potencia. Cada milímetro está optimizado para pesar muy poco y rendir mucho. Pero esa misma densidad de componentes hace que el flujo de aire sea crítico. O sea, realmente nosotros podemos ir concluyendo que tenemos varios componentes electrónicos que van a estar ahí acoplados y es totalmente importante el flujo de aire. Por eso es que la mayoría de estos inversores de alta frecuencia son muy dependientes de los ventiladores, de los extractores, porque debemos garantizar el flujo de aire. Al garantizar el flujo de aire, vamos a tener una gran disipación del calor interno que nos va a permitir que dichos componentes electrónicos trabajen en las mejores condiciones. Por eso es que la gente que utiliza estos inversores y los deja olvidados, no le hace un buen mantenimiento, un buen sopleteado, con el tiempo van a notar que los inversores se van a calentar, se van a bloquear, se van a apagar. Entonces lo ideal es hacer un mantenimiento cada 6 meses de los extractores con aire seco, con el fin de garantizar un flujo de aire óptimo. De hecho, estos inversores también tienen a los lados como unas rejillas para atrapar el polvo. Entonces, cada 6 meses es muy bueno que los sopleteemos, que los limpiemos, con el fin de que garanticemos de que el aire entre y salga rápidamente
para refrescar estos componentes que están trabajando full. ¿Cómo logra un equipo tan liviano entregar 110 voltios o 220 voltios? El secreto es la conmutación rápida. Este inversor toma la corriente de las baterías y la pica miles de veces por segundo, pulsos electrónicos. Es un método de varias etapas. Primero eleva el voltaje de corriente continua en un bus de alta tensión y luego mediante un puente en transistores recrea la onda sinusoidal. Es un proceso extremadamente eficiente. Casi no se desperdicia energía en el calor durante la transformación. Por eso su prioridad es la eficiencia y tiene cargas electrónicas como computadoras o luces LED. Este sistema es muy electrónico, pero no malgasta su energía. ¿Por qué? Porque es muy eficiente. Sus transformadores son muy pequeños. Es una gran diferencia con los inversores de baja frecuencia, porque los inversores de baja frecuencia van a tener más pérdidas ya que sus transformadores son mucho más grandes. Es como tener vos un auto deportivo que gasta poco combustible, es muy eficiente y muy rápido, versus una camioneta muy pesada que puede cargar cosas muy pesadas también, pero va a perder mucho de su combustible transportando esas grandes masas. Los tips de cuidado para estos inversores principalmente, pues ya lo hemos hablado, la ventilación, hacerle mantenimiento a los ventiladores, las rejillas de polvo y sobre todo de mandarle tanta carga. O sea, si este equipo es de 5000 vatios, lo máximo que le vamos a sacar es 5000, a pesar de que podemos tener unos picos. Los picos son demandas energéticas altas. Este puede llegar a tener un pico del doble de su capacidad, pero lo ideal es no utilizarlo, ya que el sistema es muy electrónico y los que van a recibir esa carga van a ser los transistores directamente porque los transformadores son muy pequeños. Entonces vos tener un inversor de estos de 5000 para utilizarlo en tu casa, para normalmente utilizarlo máximo para cargas de 3000 vatios, es una elegancia, porque no vamos a perder mucha energía que estemos produciendo en los paneles, que estemos almacenando en las baterías, porque este equipo es supremamente eficiente para esas cargas comunes de un hogar. Porque en un hogar normalmente pues no hay muchos motores, está la nevera, de pronto la licuadora y la licuadora muy poco. Mientras que en una finca, de pronto que tengamos motobombas y demás, pues sí vamos a necesitar un inversor de baja frecuencia preferiblemente. La vida útil de estos inversores con un mantenimiento adecuado, revisando constantemente que el flujo de aire sea óptimo, puede ser de unos 5 a 8 años, dependiendo de la marca. De hecho, estos inversores como los que tenemos acá, marca Felicity, lo hemos vendido muchísimo para muchísimos proyectos y elegante. Son una máquina, una computadora muy eficiente que trabajando bajo condiciones ideales, elegante. Ahora, la diferencia con los inversores de baja frecuencia. Vamos a detallar ahora los inversores de baja frecuencia que estamos viendo. Los inversores de baja frecuencia son inversores que son muy pesados. Oh, es que usted imagine cargar eso, o sea, son inversores que muchas veces pesan más de 20 kilos. Mientras que estos inversores de baja frecuencia, esto pesa como 5 kilos, más o menos 6 kilos, o menos de 10 kilos. O sea, los inversores de baja frecuencia son muy pesados, por lo que vos estás viendo en la imagen en estos momentos. Tienen severo transformador. O sea, los equipos son muchísimo más robustos. Ahora pasamos a la fuerza bruta. Lo que estás viendo en pantalla es el transformador toroidal. Es una masa gigante de láminas de acero silícico envuelta en kilómetros de cobre. Bueno, realmente no kilómetros, pues muchísimos metros de cobre. Solo este componente puede representar el 70% del peso del inversor. Alrededor vemos disipadores de calor muchísimo más grandes y robustos. Aquí los cables internos son más gruesos y los terminales de conexión están diseñados para manejar corrientes de arranque masivas. Es una construcción mucho más mecánica, más robusta y eléctrica. Es una construcción más mecánica y eléctrica que puramente electrónica. Aquí no hay componentes muy pequeños, aquí lo que hay realmente es resistencia. La gran diferencia de pronto con el inversor de baja frecuencia versus el de alta frecuencia es que el de baja frecuencia, cuando hay un severo pico, severo arranque en un motor, pues el que recibe ese jalonazo es el transformador real gigante. Mientras que un inversor de alta frecuencia, los picos de arranque los recibe todo el componente electrónico, entonces por eso es que se pueden llegar a quemar si los
sobreesforzamos. Mientras que un inversor de baja frecuencia, si le damos duro, pues puede resistir hasta el triple de su capacidad en un arranque. Entonces, eso los hace más robustos. Pero eso que es para muchos una ventaja, también es su desventaja, porque los vuelve más pesados y las pérdidas que generan son más altas por eso mismo. O sea, en estos inversores literalmente vas a necesitar más paneles, más baterías para compensar las pérdidas que van a hacer esos componentes tan grandes. ¿Cómo funciona? Aquí es más tradicional y robusto. Este equipo utiliza la inducción magnética. En lugar de picar la señal electrónicamente de forma tan agresiva, el gran campo magnético del transformador para elevar el voltaje. El transformador tiene la energía magnética almacenada para entregarla sin que el voltaje se caiga. Es como comparar un motor diésel de un camión contra un motor de una moto. El de baja frecuencia tiene el torque necesario para mover cargas pesadas sin sufrir. Ahora, los tips de cuidado con el profe Chris de los inversores de baja frecuencia. Hay muchas personas que me dicen, no, yo me compro el inversor de baja frecuencia y suerte, ya manejo la tranquilidad porque es resistente, pero las cosas no son tan fáciles. Realmente él tiende a tener unas vibraciones por ese gran transformador, entonces con el tiempo se pueden aflojar algunas conexiones. Por otro lado, no es muy recomendable si no tenés cargas constantes. O sea, si no vas a tener una carga constante, o sea, no vas a tener algo encendido siempre, te voy a recomendar mejor los de alta frecuencia, porque los de alta frecuencia son más eficientes. Los de baja frecuencia son más para cargas más constantes, más pesadas, porque el transformador solito tiende a consumir. Por eso es que tenemos las pérdidas. Como tenemos severo transformador, pues ese transformador va a estar consumiendo la energía y si no tenemos una carga relacionada, pues vamos a estar perdiendo energía y va a tender a calentarse porque no va a tener dónde disipar esa energía. Ya cuando hablamos de vida útil, teniendo en cuenta los consejos del profe Chris, pues hay que limpiarlo obviamente, los dos inversores hay que sopletearlos cada año, cada 6 meses como mínimo. Los de baja frecuencia que son pesados, pues tratar de que no queden solos, sin carga, estar pendiente de las vibraciones, la limpieza. Pues si lo cuidas bien, bacano, elegante, este sí ya te puede durar 10, 15 años, pero teniendo presente lo que te he dicho. Entonces, déjame en los comentarios cuál de los dos inversores realmente te podría servir para tu próximo proyecto de energía solar, teniendo estas condiciones que te he dado. Yo por lo menos utilizo muchísimo los inversores de alta frecuencia, pues para proyectos de vivienda en general y para proyectos de fincas donde hay cargas, donde hay motores, de pronto una maquinita, un motorcito, utilizo más los de baja frecuencia porque me van a permitir manejar estas cargas. Teniendo presente de que la finca siempre tenga cargas, utilizo el de baja frecuencia. Teniendo presente que en las casas muchas veces no se utiliza tanta energía, utilizo los de alta frecuencia. Esa es la conclusión que yo doy. Si utilizo los de alta frecuencia, estar en la jugada con el tema de los ventiladores. Bueno, mis amigos, los felicito por haber llegado a esta parte de este video. No olvides suscribirte, que ya casi, por fin, después de casi 4 años constante de trabajo, casi 1000 videos producidos por el profe Chris, vamos llegando a los 100,000 suscriptores. Entonces, bacano que te suscribas y que suscribas a tus amiguitos, una elegancia. A continuación, las sorpresas. Tenemos cursos, becas, asesorías a muchos lugares del mundo y también vendemos productos por Amazon y AliExpress. Hacemos parte del programa de afiliados. Entonces, si usted solamente entra a mi enlace y así no me compre nada, sino que compre otra cosa, pero solamente por entrar por medio de mi enlace nos ayuda muchísimo porque estos videos, vea, me demoré todo el día haciendo este video, mejor dicho. Bacano que le des like, comentas y te suscribas. Nos vemos en un próximo video. A continuación, las sorpresas. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay 2 botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita
Y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.